capacitando para el servicio eficaz. Un saludo cordial, sincero y lleno de alegría para ese atento estudiante del Instituto Bíblico del Aire. Todo está preparado para continuar hoy con las interesantes lecciones en el Antiguo Testamento. Si es posible, tenga a mano su Biblia, papel y lápiz para aprovechar mejor estos estudios. Con nosotros, Alberto Ovalle y la clase de hoy. Llegamos a los libros de Primera y Segunda de Samuel, donde hemos visto tres personajes principales. Primero vimos al ejemplo de Samuel en los primeros 8 capítulos de Primera de Samuel, y luego desde el capítulo 9 hasta el 15 en Primera de Samuel, enfocamos la gran advertencia del rey Saúl, el primer rey de Israel. Y al principio del capítulo 16 comenzamos a ver sobre David, el mejor rey que Israel tuvo, y es tal vez uno de los más grandes ejemplos de la Escritura. Al comparar a Saúl y a David, vimos que eran muy opuestos en un asunto. El gran problema de Saúl era que no obedecía a Dios. Desobedeció a Jehová claramente en 2 ocasiones. El punto fuerte de David, desde el tiempo en que lo conocemos, es este. Él es un hombre conforme al corazón de Dios, quien hacía la voluntad de Dios. Así la historia de la vida de Saúl es la historia de lo que podemos llamar desobediencia ungida, y eso nunca puede durar mucho tiempo, porque en la Escritura la clave para ser ungido del Espíritu Santo es la obediencia. ¿Ha notado usted en el discurso del aposento alto que Jesús dijo: si me aman, guarden mis mandamientos, y entonces pediré al Padre que les dé el Espíritu Santo? Cuando Judas, el que escribió la epístola que lleva su nombre, le pregunta: ¿cómo te vas a comunicar con nosotros después que te vayas, sin comunicarte con los incrédulos a nuestra derecha o a nuestra izquierda? Jesús dijo: si un hombre me ama, Judas, guardará mis palabras, y cuando guarde mis palabras, cuando me obedezca, yo le amaré, y el Padre lo amará, y vendremos y haremos morada en él. En otras palabras, el prerequisito para experimentar lo que la Escritura llama la unción energizante del Espíritu Santo sobre nosotros, la unción del Espíritu, es la obediencia. En el libro de Hechos dice: Él da su Espíritu Santo a aquellos que le obedecen. Así que la obediencia ungida no podía durar mucho, y por eso es que Saúl no duró mucho como persona espiritual. Consideramos a David el ejemplo que él es, y su ejemplo llega a la cima en 2 de Samuel capítulo 7. Cuando leemos sobre el reino eterno de David, David tiene en su corazón construir una casa para Dios. Él mismo vive en un palacio de cedro y quiere construir un gran palacio para Dios porque vivía en una tienda para entonces. El tabernáculo que estudiamos, el tabernáculo del desierto, es todavía el lugar donde Dios vive, y Natán el profeta viene a él y le dice que Dios no quiere que haga eso. Pero Dios va a construir una casa para él, y la casa que Dios va a construir para él es un reino eterno. Él va a tener una dinastía, una sucesión de hijos que gobernarán, y por supuesto, el Mesías estará en esa sucesión y su reino no tendrá fin. De esto es que nos habla en 2 de Samuel capítulo 7. Cuando David sabe esto, él hace la más hermosa oración en 2 de Samuel capítulo 7. Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová.
David está claro en lo que el apóstol Pablo nos dice en su carta a los Romanos en el Nuevo Testamento. No es por nuestras obras, no es por lo que hacemos que Dios nos bendice, es por su gracia que Él nos bendice. David está en la cima de su carácter espiritual cuando responde con una oración de aceptación cuando Dios promete construir una casa para él. Pero cuando llegamos a 2 de Samuel capítulo 11, leemos otro capítulo en la vida de David, tal vez el más largo en su vida, y es aquí donde David, quien ha sido un gran ejemplo, se convierte en una advertencia. En 2 de Samuel capítulo 11 hasta el 18, leemos sobre David el pecador. David comete el pecado de adulterio. David comete el pecado de asesinato y David mantiene su pecado oculto por un año entero. No se puede evitar el preguntarse al llegar a este capítulo de la vida de David, ¿cómo pudo un hombre conforme al corazón de Dios, cuyo corazón hacía toda la voluntad de Dios, caer de esta forma? ¿Por qué un hombre de Dios cayó? Cuando estudiamos el pecado de David, primero que todo nos damos cuenta que había una razón para su pecado, tal vez varias. Primero, David pecó porque era un hombre y como hombre no estaba exento del potencial para pecar. Según la Escritura, la tentación para pecar es común para el hombre y según el Nuevo Testamento, nunca perdemos nuestra tendencia al pecado. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 7, «Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí». David también pecó porque estaba fuera de la voluntad de Dios, según 2 de Samuel capítulo 11 y versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Era el tiempo cuando los reyes debían dirigir a sus tropas hacia la batalla. David se quedó atrás y envió a otra persona. El salirse de la voluntad de Dios como él lo hizo, lo volvió muy vulnerable. David pecó también porque estaba muy vulnerable, ya que estaba en la cima de su éxito. Parece que la abundancia afectó a David. ¿Se ha dado cuenta usted de lo vulnerable que es cuando tiene abundancia? Fíjese en su vida espiritual. ¿Cuáles han sido los tiempos de crecimiento? ¿No han sido los tiempos difíciles de la escasez? ¿Y cuándo son sus tiempos de vulnerabilidad? ¿No son cuando tiene abundancia? David estaba en abundancia, estaba en la cima del éxito como rey. Estando fuera de la voluntad de Dios, estando vulnerable, siendo un hombre, cuando las tropas estaban fuera sitiando a Rabá, dice que se asomó a un balcón y vio a esta hermosa mujer bañándose y dice que deseó lo que vio. Él podía obtener todo lo que quería. Quiso a la mujer y la tomó. Este adulterio fue el más intenso tipo de adulterio. Aparentemente Betsabé no tuvo nada que decir sobre esto, no era su deseo. Parece que ella amaba a su marido Urías profundamente. Fue en contra de su voluntad. Su esposo Urías era uno de los mejores oficiales militares y estaba luchando en la batalla. Usted conoce la historia. Cuando David descubrió que Betsabé había concebido, trajo a su marido de la guerra y trató de hacer que su esposo fuera a casa y durmiera con ella. Pero Urías era un soldado tan leal que no podía hacer eso. David aún lo embriagó y trató de hacerlo que fuera a casa, pero no lo hizo. Urías dijo, «Mis hombres están allá en el campo. No sería correcto que me acostara con mi esposa». Y cuando David vio que no iba a tener éxito haciéndole ir a su casa y que durmiera con su esposa, escribió un mensaje y se lo dio a Urías, lo que muestra que Urías era una persona en quien se podía confiar, porque aparentemente él no abrió el mensaje para leerlo. El mensaje era para el general Joab, el general leal de David. Él dijo,
Cuando ataques la ciudad mañana, pon a Urías en el frente y retírate de él para que lo maten. Y no pasó mucho tiempo antes de que el general enviara un mensaje de regreso diciendo: atacamos la ciudad, nos acercamos al muro. Y Joab instruyó al mensajero: cuando el rey se moleste contigo y diga: ¿por qué se acercaron al muro? ¿No saben que Abimelech fue muerto cuando una mujer lanzó una piedra de molino sobre su cabeza? Todo lo que tienes que decir es: Urías elitita está muerto, y el rey entenderá. David lo traicionó. Por eso es culpable de adulterio y culpable de asesinato, culpable de encubrimiento. Él lo encubre por un año y él cree que nadie más lo sabe y tal vez confiaba en el general Joab. Todo un año pasa. Si usted estudia los salmos de David y estudia en ellos las consecuencias del pecado, se dará cuenta que es quizás el año más infeliz de la vida de David. David fue un gran predicador. Él predicó a la gran congregación y, como ya hemos señalado antes, él escribió la mitad del libro de himnos y le encantaba dirigir los coros levitas y esa orquesta de 4,000 sacerdotes, y tocaban con instrumentos que él mismo hizo. Él se gozaba en dirigirlos en alabanza y adoración. El Salmo 51, donde él confiesa su pecado, sugiere que por todo un año él no predicó. Por un año no alabó a Jehová y tal vez por todo ese año no oró. Debe haber sido un año terrible para él. Él dice en el Salmo 32 que durante el tiempo que permaneció en silencio, rehusando confesar su pecado, fue como si sus fuerzas se hubieran secado, como el agua se evapora en un día caliente de verano. La mano de Dios fue pesada sobre él, y la culpa que sentía lo hizo sentirse físicamente enfermo. Las consecuencias del pecado siempre son las mismas: dolor, tristeza, separación, muerte. No importa la posición que tenga una persona, aún delante de Dios, el pecado siempre nos alcanza. Gracias por haber participado en esta clase del Instituto Bíblico del Aire. Solicite gratuitamente a vuelta de correos notas de esta interesante serie sobre el Antiguo Testamento. También nos gustaría saber en qué forma estos estudios son de utilidad para usted. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Dios le bendiga y hasta nuestro próximo encuentro. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.